Yeah. Diga conmigo, el poder de la gracia en mí. A Timoteo. El poder de la gracia en mí. Cuando hablamos de gracia, iglesia, antes de entrar en el contexto del pasaje que vamos a estar leyendo y sustentando la palabra de hoy, vamos a hablar de gracia como aquella benevolencia, como aquel favor, como aquel beneficio que se recibe de parte de Dios sin ningún merecimiento. Es decir, Dios le place regalarte, sí, la gracia. Gracia. Y cuando ahora sí me meto un poco en el significado bíblico de la palabra gracia, me voy a encontrar que tiene dos raíces, o que por lo menos en el Antiguo Testamento, ¿sí?, la escritura en hebreo, nos vamos a encontrar con dos palabras que significan gracia. La primera de ellas es misericordia y la segunda es favor. Usted no sé si lo puede notar allí en la pantalla, pero vamos a ver una niña comiendo en una mesa y debajo hay un perro, ¿sí?, que está esperando que caiga algo de la mesa de los hijos. Bien, cuando hablo de gracia, y estoy hablando de esta benevolencia, de esta misericordia, de este favor dado por Dios al ser humano sin que lo merezcamos. Es un amor, sí, incondicional, un amor que vos no merecés, pero que Él está dispuesto a darte. ¿Sí? Te lo da por gracia. Eso es la gracia de Dios. Recibir algo tan inmenso, tan inmensurable, que no lo merecemos, pero que Dios quiere dártelo y entregártelo. Dios te dice en esta noche, te amo. Oh, gloria a Dios por ese amén. Recíbalo porque es para usted. Dios está usando al predicador y te dice, te amo. Eso es el amor de Dios. Y no tiene que ver con tu condición, con tu posición, con lo que tenés, con lo que sos. Tiene que ver porque Él es amor y su naturaleza es amar. Y como sos un ser creado por Él, como sos su imagen y semejanza de Él, como Él murió en la cruz por vos, Él te ama. Gracias, Señor. Tal vez vos ponés en el espejo el peso de tus pecados, de tus cargas, de todo lo que hiciste mal, de lo que pensás, de tu soberbia, de tu orgullo. Pero hoy quiero decirte que la gracia es el amor incondicional de Dios que te tiene a vos a pesar de lo que sos. Y decíamos que tiene estas dos raíces, ¿sí? Raham, que es misericordia. La palabra gracia se puede traducir como Raham en hebreo, que es misericordia, y la palabra Gesed, que es favor. ¿Y por qué lo diferenciamos uno del otro? Porque cuando usted empieza a leer el contexto del Antiguo Testamento y cuando se utiliza este tipo de palabra, vamos a ver que la misericordia de Dios, la gracia de Dios es para todo. Y la gracia tiene que ver, la misericordia en este aspecto tiene que ver con liberación, con que el corazón de Dios está dispuesto a liberar a todos. Es su deseo, ¿sí?, que nadie perezca. Pero hay un segundo nivel en la gracia que es esta palabra Gesed, que significa favor. Y que el favor ya no está hacia todos, sino hacia sus hijos. Y usted esto lo puede ver en el ámbito natural, cotidiano, cuando las madres, obviamente que si hay un niño que está en peligro, por más que no sea su hijo, si ve que hay una hornalla prendida, una cocina prendida, y ve que hay algún niño dando vuelta, y bueno, obviamente que lo va a liberar de ese peligro de que no toque la hornalla. Pero cuánto más cuando es su hijo. Cuánto más cuando es su hijo. Entonces vamos a entender que la gracia, en muchas de las ocasiones, sí, es el corazón de Dios de liberarnos a todos. Dios quiere que todos sean libres, que todos sean, sí, tocados por Él, que le conozcan, pero solo el favor, ese regalo inmerecido, ese extra de parte de Dios viene para su hijo. La gracia envuelve al no creyente como al creyente, obvio. Pero aquel que le ama al Señor, ya Dios, no solamente le va a dar misericordia, no solamente se va a compadecer de vos y te va a librar si estás arrepentido y querés el socorro de Dios, sino que también te va a dar favores. ¡Wow! Regalos extras. Ahora sí, teniendo este concepto en la mente, porque
es lo que se encontró el apóstol Pablo de parte de Dios. Pablo, que fue un grosso, y cuando hablo de grosso porque nos escuchan en todo lugar a través de los medios, de las redes sociales, un grosso es alguien que realmente era grande, era culto, era estudioso, era un erudito, era alguien que no era un cualquiera. Pablo era una persona, sí, aún dentro de su élite, de su comunidad, era alguien reconocido. No solamente antes de conocer a Jesús, sino que también luego de conocer a Jesús fue un grosso, fue una persona importante. Pero él se encontró con la gracia de Dios, con la misericordia y con el favor. Y toda, absolutamente su vida cambió. Aquellos que nos encontramos con la gracia de Dios, con ese amor inmerecido, con ese favor inmerecido, toda nuestra vida cambia. Segunda de Corintios capítulo 12 del versículo 7 al 10 dice: y para que no me enaltezca, Pablo está escribiendo estas líneas, y para que no me enaltezca en sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. En cuanto a esto, 3 veces le rogué al Señor que me lo quite. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustia por la causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiero que podamos ver algunos presuntos y quiero dejárselo que en oración con la intervención del Espíritu Santo usted saque su propia conclusión. Yo voy a dar la mía. No significa sí que sea la correcta. Usted diga en su tiempo a sola cuál es el aguijón. Y quiero darte algunos tips para que vos puedas decir: no, pastor, me parece que Bueno, veamos algunos de los posibles aguijones que Pablo sí tenía, ese mensajero de Satanás que no lo dejaba que se enaltezca, que se ponga sobre otro. La primera de ellas, por así decirlo, ¿sí?, es la limitación en su predicación. Pablo, si bien decíamos que era un hombre muy culto, estudioso, erudito, ¿sí?, tenía una cierta limitación en la forma de predicar. Dice 2 de Corintios 10:10, dice: algunos dicen, las cartas de Pablo son duras y causan una fuerte impresión, pero en persona se ve débil. Y su manera de hablar no infunde respeto a nadie. ¡Wow! Es como que tal vez él creía, ¿sí?, que esta forma de predicar no le llegaba a nadie. O como que él se quería autosuperar y cada vez veía que no llegaba a hacer la impresión en la forma de predicar que él quería causar en el otro. Una posible allí causa del aguijón. Otra es, que es la más sostenida por muchos de los teólogos, es la enfermedad que él tenía en sus ojos. Y aquí hay, sí, una de las vertientes muy fuertes que dicen era su enfermedad en los ojos. Y es terrible este tema porque Pablo es encontrado por Jesucristo en camino a Damasco y dice que cae al suelo porque un gran resplandor, ¿sí?, como que le acercaron el sol a la cara, se quedó ciego. Y que un discípulo de Jesús llamado Ananías, ¿sí?, producto de esta visión que Pablo lo viene a visitar y Pablo le dice: vos me tenés que sanar. Y Ananías le pone las manos en los ojos y lo sana. Y cuando Dios sana, sí, en realidad no te sana, te hace nuevo.
Sí, pero obviamente le hizo los ojos nuevos. Entonces esta controversia, ¿será que fueron los ojos, no los ojos? Y los teólogos sustentan que sí, está bien, lo hizo nuevo, pero luego en las predicaciones, en los lugares donde él iba y lo apedraban, le pegaban, en muchas de esas torturas fueron heridos sus ojos. Y que cada vez que él tenía que escribir, ¿sí?, o dar un mensaje leído, sus ojos no le permitían ser un buen comunicador. Y que a esto a Pablo lo atormentaba, no poder comunicar bien el evangelio, no poder escribirlo. Más de una ocasión él pide ayuda a que le escriban. Otro posible aguijón, sí, puede ser la traiciones constante que Pablo tiene en el ministerio. Oh, gloria a Dios. Porque Pablo es un modelo de Cristo también y nos representa a muchos que tenemos este llamado de ir y de llevar la palabra. Lo representa a usted. Y Pablo fue una persona que tal vez en esos abofeteos él ve la traición de sus pares. Cómo él le entrega su vida, cómo entrega su cuerpo en servidumbre para que otro conozca a Cristo y el otro lo traiciona. Y él tal vez en algún momento digo, Señor, quítame este tipo de persona o este tipo de sensación. Dice 2 Corintios 11, 26, he viajado de aquí para allá continuamente. He estado en peligro en los ríos, en peligro de ladrones, en peligro por causa de mis compatriotas. Los propios compatriotas eran un peligro que él sentía. Y de los no judíos también. También he estado en peligro en las ciudades, en los desiertos, en los mares. He estado en peligro por causa de falsos hermanos. Pablo estaba tal vez atormentado porque no sabía dónde iba a caer y quién lo iba a hospedar, si era verdadero, si era falso. Y en más de una ocasión recibía una traición. Pero aún así, si este sea un posible aguijón, Dios no se lo quitaba. Le permitía al traicionero llevar a cabo su misión de traicionar. Otro posible aguijón puede ser el carácter de Pablo. Pablo es mecha corta. Pablo, según algunos estudios psicológicos, es de temperamento colérico. Es cruel, es sí, es no. Y tal vez esos enojos repentinos podían ser en él una causa de angustia delante de la santidad de Dios y del carácter de Jesús, adelante de esta gracia que él recibe sin merecerla, ver cómo aún experimentando el amor que Dios le tiene, hasta se da permiso de enojarse continuamente. Y Pablo tal vez llora delante del Señor y dice, Señor, sacame estos enojos, no los quiero tener. Y Dios le dice, no. Tal vez sea un aguijón más. Dice Hechos 23, 2 y 3, dice, Bernabé quería llevar consigo a Juan, que era Marcos, el evangelio de Marcos. Juan Marcos, llamado Marcos. Pero a Pablo le parecía bien no llevar consigo a quien se había apartado de ellos desde Panfilia y que no había ido con ellos a la obra. Pablo estaba re enojado con Marcos. Porque en el momento donde Marcos tiene que acompañar a Pablo, ¿sí? Marcos primeramente dice que sí y luego dice no. Es como que le da un poco de miedo el primer viaje misionero con Pablo. Y tal vez Marcos dijo, no, yo... ¿Y saben qué hizo Pablo? Mirá, si no querés venir, te quedás, mocoso. Pero yo la obra la hago igual, no me retengas más, no me sea un estorbo. Y tal vez esto causó en Pablo un enojo que más adelante vamos a ver en la segunda carta de Timoteo, cuando le pide a Lucas, Lucas fue su sirviente, su médico personal, el que escribe el Hecho de los Apóstoles, el que escribió el Evangelio de Lucas. Le pide a Lucas, ¿sí?, le pide a Timoteo que le traiga a Juan Marcos, que le era útil para el evangelio, que le era útil para el ministerio. Se ve que se había arrepentido de aquel desecho de alguna vez cuando Pablo le dice a Juan Marcos, bueno, andate, no te quiero ni ver, volvete a tu casa, pero yo continúo. Y cuando está terminando ya su vida, le dice a Timoteo, tráemelo a Marcos, tráemelo porque me sirve. Y seguramente era una actitud de que estaba arrepentido de haber tenido ese brote de enojo, ¿sí? Y tal vez Pablo era de brotarse continuamente, un carácter donde él le pedía al Señor, quería ser sano de esos chispazos
que muchas veces esos chispazos pueden perderlo todo. Otro de los aguijones puede ser las tentaciones. Tentaciones de un ser humano, ¿sí? Dice Romanos 7:18, dice, yo sé que en mí ni el bien no tiene vida. Es decir, no reside en mi naturaleza humana el bien. Hay en mí el deseo hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. Él dice, mi carne no me deja muchas veces hacer lo que Dios quiere que yo haga. Me cuesta. Es más, a veces quiero hacer algo bueno y lo hago mal. O le tuerzo esa voluntad de Dios porque mi carne, ¿sí?, está en continua enemistad a los deseos de Dios. Tal vez su carne es atraída en muchas de las ocasiones a hacer lo malo. Y él ve que estas tentaciones únicamente pueden llevarlo a un lugar. Señor, quita este mensajero de Satanás en mi carne, en mi corazón, en mi naturaleza caída. Pablo, decíamos que no era un cualquier nene. Pablo hasta llegó a ser un asesino. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pablo sabía que no podía darle lugar, rienda suelta a su carne. Por eso le pedía a Dios, quítala de mí. Quítala de mí. La última que podemos decir que puede haber sido un aguijón para Pablo, un mensajero de Satanás, que yo concuerdo que puede ser esta. Para mí no tiene nada que ver, que son los tormentos de acusación, continuos tormentos de acusación. Y yo creo que cualquiera de estos aguijones puede servir para cualquiera de los que estamos aquí. Tal vez vos te veas reflejado con uno. Yo me veo reflejado con esto. A mí me costó mucho perdonarme una acción que tuve antes de conocer a Cristo y fue muy usada por Dios y fue muy usada por el diablo para hacerme sentir culpable. Y era continuamente, ¿sí? Pablo, recordemos, que llegó a ser sin darse cuenta y sin querer un asesino. Empezó, ¿sí?, aparentemente haciendo lo que Dios deseaba, ¿sí?, que era sostener la ley, sostener, ¿sí?, la comunidad farisea, judía del tiempo de Jesús, que no se blasfeme, que no se manche. Y obviamente aparece Jesús. Y todos aquellos que confesaban a Jesús, para Pablo eran enemigos, porque manchaban y contaminaban la ley. Y Pablo llegó, como el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1, a dar, sí, consentimiento de muertes de cristianos cuando él los perseguía. Y los perseguía porque Pablo era duro, y los metía presos y los mataba. También Saulo estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban. ¿Ustedes se imaginan estas experiencias de Pablo, ver gente morir delante de él y disfrutarlo? Si hay aquí algún ex sicario, la gracia de Dios te toca y te envuelve y te perdona. Y puede cambiar esos tormentos nocturnos por su amor inmenso y regalarte una nueva vida. Pablo es testigo de más de una muerte delante de sus ojos. Y yo creo que luego de conocer la gracia y el amor de Dios de una nueva oportunidad, en la noche el mensajero de Satanás lo atormentaba. ¿Por qué? Vayamos al punto 2. ¿Por qué no accedió Jesús o Dios a sacarle ese mensajero, sino que permitía que el títere del diablo lo bofetee un poquito? Vamos a ver algunas posibles causas de por qué Dios no le quitaba ese mensajero. Primero, por decir así, para que busque más intensamente a Dios. Cuando hay una debilidad tan fuerte, cuando hay un mensajero de Satanás que te atormenta, cuando hay una tentación que te quiere hacer caer, vos solamente tenés dos caminos. O caes o la batallás en oración. Porque es una guerra espiritual.
y para meterme en una guerra espiritual deberé usar armas espirituales. Jesús le dijo a los discípulos, vayan y oren para que no entren en tentación. Hay una guerra que los va a querer torcer y que su naturaleza caída se levante. Tienen que ir a orar. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Lo que hacía este mensajero provocaba en Pablo, un ser espiritual, sí, que discierne que esto viene del diablo, lo que lo llevaba a la presencia de Dios, a decirle, Señor, solamente vos me lo podés quitar. Y lo hacía depender de Dios. A veces ese mensajero de Satanás no se va de tu vida para que busques a Dios. Para que te des cuenta de la única forma de obtener victoria en esa área es que Dios se haga presente. Y debemos reconocer, iglesia, que somos tan sonsos, tan ovejas, que hasta que no nos llega esa necesidad tan profunda no buscamos a Dios. Entonces Dios dice, más, vamos diablo, haz lo que tengas que hacer. Este hijo es mío, esta hija es mía y es buena. Zarandealo, vamos, zarandealo. Eso nos debe llevar a buscar su presencia. La segunda posible causa, sí, puede ser para que nos mantengamos genuinamente humildes. ¿Por qué Dios puede permitir que todavía Satanás te zarandee en esa área? Para que te mantengas humilde, para que sepas que sos barro. Humilde, humus, tierra, polvo, del polvo venís, al polvo vas. Eres barro. Necesitas de Dios. Vos no podés nada solo. Yo puedo. No podés nada solo. Te vas a frustrar. Te vas a encontrar con un vacío gigante. Yo todo lo puedo en Cristo, porque no soy yo, es Él en mí. Y Dios le dice, Pablo, no te la creas. Tocalo, diablo, tocalo, un poquito, zarandealo. Y Pablo se da cuenta que por más que tenga título, que tenga todo el conocimiento, necesito de Dios. Es más, en el encuentro que él tuvo con Jesús, Pablo cayó en tierra. ¿Qué significa caer en tierra? Lo tumbó, Jesús lo tumbó. No permitas, no esperes que Jesús te tumbe para que te des cuenta que sos un soberbio, que sos una soberbia. Para que no me enaltezcan sobremanera por las grandezas de las revelaciones. Pablo sabía que había un mensajero para que él no se crea que era el súper de los superapóstoles. Y dice la palabra, ¿sí? Proverbios. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Dios te está diciendo, cambia esa actitud soberbia porque vas a caer y vas a caer mal. Antes del quebrantamiento, antes de la caída, está la soberbia. Y antes de la caída, ahora sí, la altivez de espíritu. ¿Por qué caíste nuevamente? Porque te la creíste que sin Dios podía lograr algo. Uno más. ¿Por qué Dios no accedió a quitarle ese mensajero? Para que desarrolles la capacidad resiliente. Diga conmigo, resiliente. Es una palabra nueva, muy utilizada en este tiempo. Sí, que es la capacidad de procesar la adversidad. Me ha pasado cosas feas, sí, es verdad, me pasó esto, horrible, ¿sí? Procesar la adversidad y convertirla en algo bueno para beneficio de otro. Siempre citamos el mismo caso de esas personas que fueron abusados o abusadas y que procesaron la sanidad de esa herida en el Señor y hoy ayudan a aquellas personas que están en la misma situación.
procesaron la capacidad resiliente, tuvieron la habilidad de pasar o de salir de un basurero, ¿sí? Y en ese basurero tomaron cosas para reciclar y darle beneficio a otro. Y Pablo va a entender que esta situación donde ve que el diablo lo bofetea, le va a ayudar a bien, a pesar del tormento. Versículo 10 dice, porque no me complazco en las debilidades, en las afrentas, las necesidades, la persecución y angustia, por la causa de Cristo. Porque ¿saben qué aprendí? Le dice Pablo a los Corintios, le dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando me doy cuenta que soy un pedazo de barro, cuando me doy cuenta que paso todo lo que paso, por mi carnalidad, por mis tentaciones, por mis ojos, por mi enfermedad, por mis tormentos, ahí siento que el poder de Dios viene y me sustenta. Entonces cuando soy débil en Dios, soy fuerte. Oh, gloria a Dios. El cristianismo confronta a esta cultura. Si alguien quiere ser el primero, tiene que ser el último. Si alguien quiere ser el mayor, tiene que servir. Si alguien quiere salvar su vida, la tiene que perder en el Señor. Si alguien quiere ser fuerte, entonces tiene que gloriarse en la debilidad delante de Jesús. Para muchos la cruz es un lugar de vergüenza, de derrota, de muerte. Para nosotros es el lugar de nuestra victoria. El principal propósito de Dios que tiene para tu vida no es hacerte feliz, sino es hacerte como Jesús. Todo es pasajero en nuestras vidas, todo, absolutamente todo. Aún tus espinas y tus debilidades son pasajeras. Menos la gracia, menos el amor incondicional que Dios te tiene. Casi 20 años caminando con Jesús, ¿saben lo que me ha sostenido? La gracia. Enseño desde el púlpito y me doy cuenta cada vez que no sé nada y que cada vez le fallo mal, Señor. ¿Y qué me puede sostener? La gracia. Cuando digo cosas que no tengo que decir, cuando miro cosas que no tengo que mirar, cuando pienso cosas. ¿Qué me sostiene? Saber que soy un pecador. La gracia. Dios me perdona y me ama aunque sea la basura que soy. Y me permite levantarme en esa debilidad. A los que se han bautizado, esta experiencia de gracia no les puede faltar. Porque hoy saldrán de aquí gozosos, pero vendrá la tentación, la lucha, y en muchos de ustedes vendrá una caída, pero la gracia te sostiene. Es el amor que Dios te tiene, no solo para misericordia, sino para darte favores. El versículo 9, la respuesta de Dios es tajante y le dice, bástate mi gracia, no te lo voy a sacar. Bástate mi gracia. La palabra basta ahí o bástate es suficiente es mi gracia. Abundante es mi gracia. Tener en gran cantidad. Suministrar más de lo que necesita. Yo tengo más de lo que vos necesitas. Es mi amor. En medio de tu caída, levántate. Quiero que podamos